¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta tarde de miércoles 10 de abril del año 2024. Nos acompaña como cada semana aquí en Encuentro de Negocios nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas. Estimado Rodrigo, como siempre un gusto saludarte y tenerte aquí en Encuentro de Negocios. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues es un regreso de vacaciones, bueno, al menos aquí en México. Hay noticias interesantes, se han dado datos interesantes sobre la inflación, ha habido también datos sobre el peso mexicano. Platícanos, empecemos con la bolsa. ¿Cómo se ha comportado el mercado de valores, estimado, en estos días que ya en México al menos ya empieza la actividad para escolar y ya está empezando la actividad nuevamente? Así es, estimado, una semana con bastantes noticias importantes, pocas pero sustanciosas, con bastante cuestión a analizar. Y pues empezando por la bolsa, estimado, ha sido una semana prácticamente plana. La bolsa mexicana de valores sí logra tener una ligera ganancia, mientras que en Estados Unidos el Dow Jones cierra con ligeras bajas. Realmente la gente empieza a regresar de vacaciones, algunos se tomaron una semana más, que fue esta semana de Pascua. Entonces realmente ahorita la operación y todo está muy muy bajo, por ende lo mismo, ¿no? Con la cuestión de noticias y todo ha estado un poco reducido, pero cuantiosos, estimados. Le platicábamos la semana pasada de manera bastante amplia que se venía el recorte de tasas de interés de Banco de México, que ya había venido el primer recorte, de cómo esperábamos que iba a ser la velocidad de los recortes, cuánto más iba a estar recortando, en qué tiempos y varios detalles, ¿no?, de esta situación, donde explicábamos que lo que Banco de México buscaba es que pues ya empezaba a ver la inflación controlada y que por ello, por ende, podía empezar a recortar la tasa de interés para dinamizar un poco la economía y que pues ya realmente no era necesario tener la tasa tan alta. Entonces Banco de México empieza a hacer estos movimientos, empieza a recortar la tasa y lo hemos platicado. Esto va a pagarle menos interés a los ahorradores, pero a los que tengan créditos pues les va a salir más barato. Pero, estimado, también se publica esta semana dos datos sumamente importantes e interesantes que tienen que ver con la tasa de interés y que puede afectarnos directamente a nuestros negocios, a nuestros créditos, ya que primero salen las minutas por parte de Banco de México en donde dice por qué se tomó la decisión y qué dijo cada quien para tomar esta decisión. Entonces, justamente en estas minutas se revela que todo parece ser que Banco de México va a reducir las tasas de interés de manera gradual, poco a poco, no de manera rápida, como fueron las subidas, que cada reunión teníamos subidas. Entonces explican que las bajadas lo más seguro es que vayan siendo paulatinas. Entonces, estimado, hoy lo que se espera es que la siguiente baja de tasas llegue hasta junio, saltándonos la junta intermedia, para que hasta junio sea el siguiente recorte y que igual sea de 25 puntos base, de punto 25, de 250 puntos base. Eso es lo que ahorita se está hablando, eso es lo que se está esperando, o sea, realmente algo ahí muy 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 bajo. Y esto, estimado, se sale las minutas y al mismo tiempo, estimado, se publica se publica la inflación en México, la cual repunta ligeramente. Entonces, esto también es muy interesante porque se recorta la tasa de interés y en la primera quincena de su recorte ya tenemos un ligero aumento en la inflación. Entonces, esto fortalece la idea de que la reducción de las tasas de interés tiene que ser paulatina, tiene que ser poco a poco para que la inflación no regrese a los niveles que estaban. Y más porque ahorita, estimado, muchos de los ahorradores que estaban teniendo dinero y que ya con los recortes van a empezar a gastarlo. Entonces, todo ese dinero que está ahorrado, que aquí platicamos de varias SOFIPOS, varias instituciones reguladas que pagaban tasas de interés muy interesantes de manera fija, pues que también iban a empezar a reducir sus tasas. Entonces hemos platicado varios puntos de lo que tiene que ver con las tasas de interés
y cómo nos puede afectar o beneficiar. Y entonces empezamos a ver que sí, que va a empezar a haber movimientos, pero paulatinos, no tan pronunciados, no tan largos, no tan dinámicos. Entonces vamos a ver qué hace Banco de México. Es importante estarlo siguiendo, estar viendo cuál es la perspectiva, sobre todo si tenemos cualquier punto, ¿no? Si tenemos inversiones, a lo mejor podemos encontrar activos mucho más rentables cuando las tasas empiecen a bajar. Y si tenemos créditos, pues o queremos pedir un crédito, pues también estar esperando cuál es el mejor momento para pedir el crédito para pagar menor tasa de interés. A lo mejor podemos esperarnos 2-3 meses que empiecen a reducirse un poco más las tasas, pues nos podría salir más barato y ahorrarnos una cantidad ahí de dinero en intereses. Entonces es bastante interesante estar analizando esto para nuestra vida diaria, para los negocios que podamos empezar a hacer, sobre todo porque tiene que ver directamente con la economía, estimado. Sí, hay dato interesante, estimado, porque lo cierto es que las tasas altas se han prolongado demasiado, y la baja de las tasas todavía será paulatino, no será algo que se irá siendo escalonado de manera fuerte, como bien lo dijiste, como fueron las alzas de la tasa, que cada reunión había anuncios de alza de tasa de interés. Los anuncios no van a ser así tan consecutivos. Pero lo que preocupa es, estimado, precisamente qué tanto le puede estar afectando ya a la economía. El sentido de que las tasas están muy altas, el apalancamiento que existe es caro, porque esa es la realidad, el apalancamiento es caro. Muchas empresas que después de la pandemia buscaron seguirse impulsando y seguirse pues precisamente apalancando, no encuentran la salida a las altas tasas para pues seguir pagando sus créditos, porque muchos durante algún tiempo pues sí se pensó que las tasas, sabemos que es parte de la estrategia para bajar la inflación, pero lo cierto es que no hay como una fecha que pueda visualizarse en el corto plazo que las tasas se vayan a regularizar. Y viene esto de la mano con lo que también vamos a platicar sobre el anuncio que se dio hace unos días sobre el dato de la inflación en marzo, que tuvo un pequeño repunte, y esto parece ser que pues no tiene una visualización para reducirse la inflación. Y no solo es en México, estimado, creo que es en todo el mundo. Todavía se tiene esa expectación sobre qué va a pasar con la inflación, se está controlando o no, solamente ha sido un paliativo, porque ahí está la receta que los libros de economía dicen, la alza de la tasa de interés, pero a pesar de ello no se puede decir que la tasa ya está en un punto en el que ya se pueda comenzar a reducir de manera drástica, porque no se ha controlado la inflación. O sea, no se puede decir que la inflación en algunos países o incluso a nivel mundial está controlada. Y también hay algo que llama la atención, porque no están sucediendo situaciones extraordinarias como lo vimos en meses anteriores, que puedan llevar a una inestabilidad en alguna región del mundo y que esté disparando precios del petróleo. Aunque conflictos en Medio Oriente hacen que algunos momentos en los picos del precio del petróleo se tengan algunos días, luego suele estabilizar, pero situaciones totalmente extraordinarias, como lo que sucedió con la guerra en Ucrania, que cayó de sorpresa, y obviamente esto afectó a los mercados de energéticos y empujó más la inflación. Lo cierto es que no hemos visto algo similar, y las tasas continúan siendo altas, estimado. ¿Podríamos ver tiempos prolongados con tasas altas? Mira, no lo dices muy bien. Ahorita no hemos tenido eventos extraordinarios o muy grandes de manera extraordinaria como lo hemos tenido anteriormente. Sin embargo, estimado, puede que se esté abriendo la ventana para empezar una situación económica en México un poco presionada. Pareciera que no, pero recuerde, la América Latina se acaba de meter en un problema muy fuerte con la situación entre Ecuador y México y los que apoyan a México y demás. Entonces esto puede tensar las relaciones, y al final Ecuador no es
no es un gran socio comercial para México, o sea, no es muy grande, pero pudiera tensar las relaciones en América Latina y esto meterle presión a México porque un poco de inestabilidad, que saquen capitales y demás. Hay que hablarlo, hay que ver ahí qué más pasa. Entonces eso es interesante, pero eso pudiera afectar directamente a México, o sea, pudiera tener un impacto directo en México y no en el mundo, no en la inflación del mundo como han sido otros eventos, pero sí una inflación en México por ahí pudiera llegar y demás, pero realmente no veo un panorama donde las tasas de interés se mantengan altas por mucho tiempo. Sí veo la reducción paulatina y que van a tardar unos 2 años más o menos en llegar a los niveles que lo vimos del 3%, 4%, sobre todo porque ahorita va a ser muy paulatino, después sí va a acelerarse la reducción. Entonces, por lo menos yo creo que año y medio, lo que es este año y el que sigue, estimado, las tasas van a ir bajando poco a poco, ya para empezar a estabilizar a inicios del 2026, es lo que más o menos están viendo los expertos. Entonces, para que la gente pueda tomar la mejor decisión en cuanto a su perfil y demás, que esto es lo que espera el mercado, no por eso tiene que pasar o es una recomendación, simplemente es lo que los analistas y los expertos hablan, dicen y creen que pueda pasar, pero no se ve un panorama, estimado, que pronto pueda regresar, que sea una equivocación y que al final se vuelva a subir la tasa. No se ve que pronto pueda pasar eso, estimado. Sí, estimado, un dato interesante. Esperar que la tasa pues siga todavía a niveles altos, tenerlo en consideración. Como bien lo dices, el que es inverso, el que tiene capital para invertir, es una oportunidad que puede seguir aprovechando, porque también las tasas tan altas como las estamos viendo no las vamos a ver en mucho tiempo, muchísimo tiempo. Esto es por todo lo que se mezcló con ciertas situaciones, sumado a la pandemia. Creo que eso también es algo que hay que resaltar. El tema es para los que tienen créditos, endeudamiento, porque sigue siendo tasa alta y va a continuar las tasas en un nivel alto. Eso también hay que tomarlo en consideración, y también habrá que esperar, estimado, qué tanto le afecta a los a las empresas o incluso al consumidor que las tasas sigan altas, porque su nivel de endeudamiento también siga acrecentándose. Creo que será un tema que lo podremos ver al paso de los meses, cuando veamos que la tasa a lo mejor no baje tanto y siga siendo una tasa alta, estimado. Y brincándonos al Bitcoin, pues se habla ya del halving, estimado, reducción del pago hacia los mineros, que cada vez más se reduce conforme pasa el tiempo, y está próximo a ocurrir, estimado. Sí, estimado, pues es muy bien. Se espera que el halving ocurra más o menos rondando el 20 de abril. No es exacto, porque todo depende de la velocidad de minación que tenga en ese momento el Bitcoin. Puede adelantarse un poco o retrasarse, pero más o menos va a estar rondando esa zona de tiempo del 20 de abril. Entonces, ahorita se habla mucho de ello, los medios, incluso el mismo precio, porque lo hemos visto, ¿no? Que históricamente pasa que cuando viene el halving vienen grandes subidas, logra récords y demás. O sea, la gente se interesa mucho cuando viene el halving. Entonces, pues ya se empieza a acercar, estimado, esta fecha del 20 de abril, posible halving. O sea, el halving va a ocurrir, pero posiblemente en esa fecha será el halving. Entonces, ahorita es eso, ¿no? Y es interesante simplemente porque vamos a ver si se repite el efecto de que siga subiendo. Para los radioescuchas que no ubican el término del halving, recordemos que la manera de obtener bitcoins es a través de recompensas. Los mineros, los que están revisando las transacciones, les pagan por estar haciendo eso, y su pago es justamente recibir bitcoins. Entonces, cada 4 años esta recompensa que tienen se reduce a la mitad. Entonces van a tener menos bitcoin. Lo que va a hacer es que
va a entrar menos bitcoins al mercado cada transacción, cada 10 minutos van a entrar menos bitcoins, y esto pues lo que hace es que al final la oferta se reduce, y al reducirse la oferta aumenta el precio. Eso es lo que, como que teóricamente se ve. Entonces pues estos mineros ahorita están en esta etapa, en esta parte, andan viendo cuándo va a pasar, y como normalmente pues en lo que se regulariza la oferta y la demanda, el precio se dispara, pues a muchos les gusta entrar, recordando que esto al final no tiene que ser así, puede pasar o no, y además de que puede pasar o no puede pasar, no es un consejo de inversión, cada quien debe tomar su decisión en base a su propio criterio, a los riesgos que está dispuesto a tomar y demás, pero de que es un evento que siempre viene a apoyar el Bitcoin, sucede, y entonces vamos a ver cómo se comporta durante el mes, porque va a ser un tema bastante interesante estos días previos. Y sí, está a punto de suceder en el 20 de abril, estimo, es cuando más menos se prevé que se dé esta reducción del pago que reciben los mineros. Algo curioso, porque el precio del Bitcoin hoy está poco menos de los $70,000, pero se ha mantenido en ese rango entre los 68 los $71,000 por Bitcoin, más o menos va variando durante los días, pero pareciera que bueno, hay un buen ánimo en el precio, porque pues el precio ha ido a la alza en las últimas semanas, eso también es claro. Cuando vimos un mercado bajista durante casi más de un año y medio, más o menos 2 años, donde el precio llegó abajo de los $20,000, que aún así era un precio que desde que empezó a tener el auge el Bitcoin por el 2017, finales del 17, que el Bitcoin llegó primera vez a los $20,000, se mantiene en ese mismo rango, o sea, no ha caído más allá de los $17,000, incluso ni los $15,000 por unidad en momentos más bajos durante estos 2 años. Entonces creo que el precio que tiene ahora es un precio sólido, pero también han ocurrido muchas cosas, sino también ya el mercado institucional lo ha aceptado, también hay inversionistas institucionales ya adentrados en ello, también hemos visto pasar gobiernos que lo han prohibido, está el caso de China, y que prohibió la minería, obviamente con los fines de beneficiar a su propia moneda digital, y luego contrastes enormes con países como el caso de El Salvador, donde el Bitcoin es considerado una moneda de curso legal, que eso también llama la atención, porque el gobierno está tratando de impulsar la economía de ese país en un momento en el que tiene ciertas dificultades para estimular la economía. Está tratando el gobierno de El Salvador pues buscar inversionistas para que lleguen. Hay muchos incentivos fiscales para los criptoinversores, en específico para los mineros. O sea, es un lugar con una certidumbre jurídica única en el mundo, porque ningún país en el mundo da esa certeza jurídica para criptoinversionistas o para criptomineros, por ejemplo, como lo es El Salvador, porque al final por ley es una moneda de curso legal en El Salvador. Eso es interesante y eso le da certidumbre a quien quiere invertir. Inclusive, estimado, hasta las exchanges que quieran instalarse en este país tienen certidumbre jurídica. Los protege la ley, algo que si lo analizamos en otros países, incluso México, en el que en algún punto el gobierno mexicano no ha sido tan claro o ha sido laxo en el sentido de cómo reconocer a las criptomonedas. En una ocasión, y no se nos olvida que aquí lo mencionamos, que en México la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria lanzaban un comunicado en el que mencionaban que pues al final este tipo de criptoactivos eran simples archivos y no más, que así eran considerados que ellos como administradores tributarios, pero lo cierto es que pues también si se obtiene utilidades por ello, se tiene que pagar impuestos cuando se convierte a moneda fiat. Entonces está muy laxo todo esto. Seguramente cuando la gente pueda obtener mayor utilidad
se va a poder o se va a poner la mirada en todo ello, pero hay economías que tratan de impulsar precisamente a través de este tipo de activos su economía. En el caso de El Salvador, después de tener un problema de inseguridad enorme, pasan a tener ahora un tema que es de economía, que es cómo fomentar e impulsar la economía, y le están apostando a todo por el todo a las criptoinversiones, algo que llama la atención, insisto, porque sí es interesante, estimado, que estuvimos nosotros allá hace algunas semanas, ver cómo los comercios incluso tienen sus anuncios de que aceptan pagos en Bitcoin. Hay cajeros de Bitcoin por varios lugares, incluyendo el aeropuerto, y es precisamente con esa intención de buscar que ese país se convierta como en un paraíso para los criptoinversores, estimado. Así es, estimado. El Salvador, como dices, dio ahí una vuelta. México nos quedamos en pañales. Aquí en México estaban en la ley FinTech, que la ley FinTech las pone y los dice, pero se quedó en la regulación, porque simplemente dice que Banco de México va a poner las reglas de uso y demás, pero en eso llegó la pandemia, se nos olvidó eso, no se han puesto las reglas, no ha sido claro, y entonces pues la regulación está ahí volando en espera de que se realice este tema, estimado. En cambio, otros países, tomando algún riesgo y demás, pues han estado buscando innovar con este tema y pues en un futuro pudieran convertirse en potencia gracias a esto que están realizando, estimado. Sí, tener la visión, principalmente eso, tener la visión, porque cuando estuvimos allá fuimos a dar una conferencia a un congreso internacional en Salvador y toqué el tema del Bitcoin. Precisamente yo les decía al público, es que ustedes tienen una ley que es única en el mundo, o sea, es muy visionaria, tal vez no se pueda ver por ahora. La queja de muchos usuarios o de los ciudadanos en El Salvador es que cómo pueden utilizar la criptodivisa como moneda. Yo lo que les comentaba es que no es que se pueda utilizar como una moneda de cambio en la economía formal, en el día a día, pero sí como un activo de reserva. Y les ponía el ejemplo de cómo el propio gobierno de El Salvador compró Bitcoin a precio de $20,000-$30,000 y que hoy está el Bitcoin en $70,000. Y creo que el considerar el Bitcoin como una moneda de reserva es más en ese sentido que el pensar tenerla como moneda de cambio. Y les ponía el ejemplo del dólar, comparándolo con Bitcoin. Lo sostiene la confianza, pero ellos, siendo una economía dolarizada, les hacía la pregunta: pónganse a analizar qué pasa si en algún momento la economía de los Estados Unidos se llega a quebrantar y el dólar se ve afectado. Pues ustedes se verán afectados. Sin embargo, está la salida con el Bitcoin y es algo que está institucionalizado. En ningún país del mundo lo está. Y creo que países que tengan esta visión, en algún momento en el que la historia cambie, estimado, y las cosas se puedan transformar, pues van a salir estos países con visión, porque yo creo que es tener visión. Van a poder lograr obtener beneficios y muchos se van a querer ir a refugiar a este país, donde es el único en el mundo que literalmente los protege, estimado. Así es, estimado, lo marcas muy bien, sobre todo esta visión de querer innovar, de querer desarrollar. No siempre puede funcionar, pero también a veces es peor no hacer nada y quedarse viendo mientras otros están innovando, están creando, están creciendo. Y entonces por eso la importancia de muchas veces tomar este tipo de riesgos, estimado. Así es, estimado. Y pues bueno, estimado, para finalizar, es abril, está pues la declaración anual para las personas físicas, para hacerlo durante este mes. Algo que puedas recomendarle en su radioescucha sobre su declaración anual, quién está obligado, quién no, estimado, para cerrar en esta tarde de miércoles, estimado. Sí, estimado, eso es muy bien. Para empezar, en abril es la declaración anual para personas físicas.
Ahora sí que hay ciertas reglas de manera rápida, porque pues revisar caso particular puede ser complicado, pero así de manera rápida. Primero, pues están obligados todos aquellos que hayan tenido sueldos y salarios por más de 400,000 pesos anuales. Ellos están obligados a presentar su declaración anual. Las personas que hayan tenido, que no rebasen este monto en sueldos y salarios de 400,000 pesos anuales, que no lo hayan rebasado, pero que sí han tenido más de un patrón en el año, también están obligados a presentar su declaración anual. Aquellas personas que, esos son sueldos y salarios, también aquellas personas que tienen actividad empresarial, régimen de confianza y demás, todos esos que no son fuera de nómina, están obligados a presentar su declaración anual, recordando que a todos estos pues pueden obtener beneficios fiscales por sus deducciones personales. El hecho de que muchas veces por tus deducciones, pues el SAT tú terminaste pagando más dinero que el que debiste en impuestos, y puedes pedir tu devolución de ese exceso de impuestos que pagaste al SAT. Entonces puedes ahí tener un dinero extra. ¿Cómo pasa esto? Cuando tienes solamente sueldos y salarios, mucho de este ingreso ya pagó el impuesto. Ya cuando te pagan, pues ya te hicieron tu retención de ISR, ya te retuvieron, por ende ya hiciste el pago de tus impuestos. Pero si tú vas al doctor, que puedes meterlo en tus deducciones personales, y pides factura, pues al final estás pagando IVA que el doctor declara. Este IVA pues tú ya lo pagaste, y entonces ahí ya tienes saldos a favor porque estás pagando algo que no te corresponde. Y entonces cuando te corresponde, pues el SAT te lo regresa. Así, de manera muy rápida, muy burda, de esa manera funciona esta parte de las declaraciones anuales, estimado, donde cuando tú has pagado más impuestos, pues te regresan. Y eso a mucha gente pues le aliviana, ¿no? Le ayuda cuando presentas declaración anual, le ayuda a recibir este dinero extra. Entonces no lo dejes pasar, aunque no estés obligado a presentarla, o que te la van a presentar en tu trabajo y demás, con esos salarios, no está de más que le des una revisada, porque muchas veces puede hacer saldo a favor. Entonces tú puedes pedir ese saldo a favor de regreso. Entonces no está de más que lo dejes pasar. No lo dejes pasar, porque pudieras conseguir un dinero extra en una de esas, estimado. Entonces también eso es importante recomendarles, que pues estén al pendiente, porque pues pudieran verse beneficiados. Así es, estimado. Pues sí, pudiera ser que algunos puedan tener saldo a favor. Ojalá que sea así. Si es así, pues puedan hacer su trámite, pero lo importante es hacer su declaración anual, más quienes están obligados a realizarla, para no tener ningún pendiente con el fisco en México. Estimado, pues llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios, estimado. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Claro, estimado, estoy en Facebook como en Instagram como @Rodrigo Ortiz Consultor, publicándoles información financiera de manera continua. Excelente, estimado, pues te agradezco que hayas estado con nosotros en Encuentro de Negocios para Radio Nicolaita y Podcast, y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, estimado. Y de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Le agradezco que haya estado con nosotros. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Yo soy Brian Ramírez, y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.